estamos con una entrevista que realmente tenía muchas ganas de hacerla porque estamos muy lejos. Vamos a recibir, estamos en conexión directa con Geraldine Watson. Yo voy a leer lo que hace ella porque es un montón. Ella es jefa de seguridad de la Organización Internacional para las Migraciones en la ONU. Geraldine está en este momento en Tanzania. Geraldine, bienvenida a Cultura Inquieta. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Juan? ¿Cómo estás? Qué lindo poder verte. Bueno, hace muchos años que no nos vemos, Geraldine, y digo, en esta Semana de la Mujer, la idea nuestra es un poco poner en valor el trabajo y la entrega, ¿no? Ahí estaba hablando con vos y digo, son 20 años trabajando en pos de la paz, en pos del otro. ¿De qué se trata esta experiencia? ¿Cómo llegaste a tomar esta decisión? Bueno, mira, en realidad empecé de muy jovencita a trabajar en Naciones Unidas, en UNICEF, en Argentina. Y bueno, empecé como un camino lento, cambié de carreras, siempre me incliné por la cuestión social, la diversidad cultural, etcétera. Estudié en la UBA, sociología, después me recibí en ciencias de la comunicación. Y finalmente en ese recorrido, bueno, trabajando, como te decía, en Naciones Unidas, me toman del Departamento de Seguridad que se abría en Argentina. Sí. Y ahí empezó como un lento camino hacia lo que hoy, bueno, ya es la carrera internacional y haber estado, digamos, en estos lugares que ya te comenté, que es el Sahara Occidental, eso quería Somalia. Que comentemos los lugares, porque, perdóname, yo estaba escuchando una entrevista el otro día de Miguel Granados que hizo a una médica, en realidad a una colaboradora de Médicos Sin Fronteras, y coincidí en muchos lugares, ella que estuvo, que vos has estado, y digo, qué experiencia, ¿no? Estar como decías, ahora estás en Sudán, estar en Sahara, en Somalia estuviste también, ¿no? Creo que tenemos ahí un problemita de conexión. Está muy lejos, está en Tanzania en este momento ella. Repetime los lugares por donde estuviste, porque digo, son realidades que nosotros creo que no nos entra en la cabeza esos lugares, ¿no? Bueno, Sahara Occidental, trabajando son lugares donde hay misiones de paz. Entonces, en el Sahara Occidental estuve varios meses, idas y venidas desde Argentina, en lo que se llama una despliegue de emergencia, para apoyar todo lo que tenía que ver con la ayuda humanitaria en campamentos de refugiados que hay ahí. Bien. Después ya me fui a trabajar a Somalia, donde, bueno, es otra la problemática. Ahí hay, bueno, problemas de terrorismo, etcétera, etcétera, claro. Y hay mucha, digamos, trabajo humanitario, desde no solo Naciones Unidas, diferentes, como vos mencionaste, Médicos Sin Fronteras, distintas ONGs locales e internacionales. Así que generalmente hay una comunidad internacional asociada en todos estos lugares a los que, bueno, en los que yo estoy y los que vos comentaste, ¿no? Y finalmente en Sudán del Sur. Y bueno, y el por qué, volviendo a tu pregunta, supongo que tiene que ver un poco con la entrevista inquieta. Siempre fui muy inquieta. Y por otro lado, bueno, esta vocación, si querés, o este interés por la diversidad cultural, por conocer otras sociedades y dinámicas, etcétera, me llevó como a elegir este camino que es... a veces es duro, pero bueno, para mí es muy gratificante de todas maneras. Geraldine, duro porque de la familia, ¿no? Claro. Sí. Sudán es una de las naciones más jóvenes que tenemos en el mundo y está en un conflicto bastante complejo. La idea en realidad no es por ahí hablar tanto de la parte geopolítica, sino de la parte de la experiencia, de decir lo que decías recién, ¿no? Muchas veces uno relega cuestiones familiares por esto que también gratifica, ¿no? Que es entregar un poco la vida por el otro. ¿De qué se trata? Porque por ahí nuestros amigos muchos no saben lo que es una misión de paz, una misión humanitaria. Recién hacías la salvedad que hay
misiones de emergencia y después misiones más bien permanentes o semipermanentes. ¿De qué se trata o cuál es el fin? Si nos puedes explicar para que nuestros amigos en casa entiendan el tremendo valor y trabajo que se hace ahí. Una misión de paz se establece, hay cuestiones que tienen que ver ya con Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Cuando se establece una misión de paz, bueno, va todo un componente militar, que son los cascos azules, y después va todo un componente civil. Esto para hacerlo rápidamente y gráficamente. Como bien decía, Sudán del Sur es, digamos, el país más joven de África porque se independizó de Sudán en el 2011. Así que es un país muy interesante porque es un país en crecimiento, en desarrollo, con un montón de cuestiones que tienen que ver con la gobernabilidad, con toda la formación de un país joven que está haciendo su proceso democrático y demás. Entonces es un desafío cotidiano en todo sentido, desde donde se trabaja, ¿no? Desde cuestiones de infraestructura, cuestiones de educación, de gobernabilidad, o sea, ahí está todas las Naciones Unidas, digamos, las diferentes agencias de las Naciones Unidas y repito siempre porque es muy importante, las ONGs y las ONGs internacionales, ¿no? Haciendo, bueno, su trabajo en apoyo al país. Es básicamente eso lo que misiones. Qué interesante. Yo por ahí leí algunos datos de Sudán del Sur y de esa zona de África. Para que entiendan, amigos, porque por ahí son realidades que nosotros no podemos entender. De repente, entender, no sé si es el caso puntual de Sudán del Sur, pero entender que hay gente que no tiene acceso al agua. No tiene acceso al agua, no tienen acceso a la energía eléctrica y nosotros estamos hablando de que en ese tipo de países, en esa zona, no quiero ser un bruto ni meter la pata, pero estamos hablando de que hay una expectativa de vida de alrededor de entre los 40 y los 50 años. Totalmente diferente a lo que nos pasa a nosotros en la comodidad de las ciudades o en Argentina. Entonces, la tarea es tremenda, Geraldine, realmente es tremendo el trabajo que hacen. Sí, es un desafío grande porque, bueno, también tenés todo el tema del cambio climático. Sudán del Sur, por ejemplo, está muy azotado por las inundaciones. Vos tenés 2 temporadas largas, que una es la temporada seca y la otra es la temporada de lluvias. Bien. Y la temporada de lluvias también acompañada por las inundaciones, que eso es propio también por el río Nilo que viene desde Egipto, etcétera, desde arriba, y cómo están, digamos, los cauces, no es solo por las lluvias. Y bueno, eso fue cubierto, me parece, bastante el año pasado, porque hubo unas inundaciones muy fuertes. Y bueno, y ahí está, por ejemplo, donde realmente el trabajo de la ayuda humanitaria, digamos, ahí pasa a ser la emergencia. Claro. Cuando uno se ve un poco desbordado, sí. Los que están desbordados por alguna cuestión, ya sea climática o política o lo que sea, sí. Ahí ya empieza la emergencia y ahí empiezan a hacerse los acuerdos, llegar los fondos y empezar a trabajar sobre eso. O sea que en Sudán del Sur el año pasado se trabajó mucho sobre inundaciones también. Después hay, enfermedades endémicas como en gran parte de África, como por ejemplo la malaria, que hace mucho. Así que sí, es un desafío, pero bueno, a mí esta decisión la he tomado ya hace unos años y sigo contenta con la decisión y siempre como cambiando a lugares. Me gusta mucho trabajar en África y cambiando y haciendo, un pequeño aporte, ¿no? en un océano de actividades. Sí, pero yo creo que es tremendo. Geraldine, yo te voy a hacer una última pregunta porque yo estoy pensando en todos los lugares que estuviste, África, obviamente sé que hablas inglés, pero ¿cómo te comunicas? Porque en África no es que hay un solo o un idioma por país, sino que hay miles de dialectos y formas de comunicarse. Digo, el rol de la comunicación es totalmente fundamental. Digo, ¿cómo pueden romper esa barrera? Y con esta pregunta te despido. Muchísimas gracias. No, por favor. Mira, depende del lugar. Realmente vos sabés que África ha sido un continente con muchas colonias, colonizado, con lo cual depende de dónde te mueves. Yo en este momento mayormente hablo inglés, en árabe y el dialecto, como vos decís, del par, pero bueno, cada uno ahí va utilizando un poco lo que tiene. En algunos lugares francés, en otros italiano y así. Bueno, así que ese es un poco el...
Geraldine, te agradezco muchísimo esta conexión. Es impresionante lo que hace la tecnología, que estemos hablando y pareciendo que estamos tan cerquita cuando estás en Tanzania, y estos minutos que nos regalaste a mí y a los amigos de nuestra audiencia, porque creo que realmente la labor que haces valorizando la mujer y valorizando el trabajo de las ONG y la ONU para el bien de estas comunidades y estos pueblos es tremendo. Muchas gracias. No, gracias a vos y un gran cariño para todos ahí, para San Juan, por supuesto. Muchísimas gracias. Con ustedes, Geraldine Watson, ¿sí? Jefa de seguridad de la ONU para las migraciones. Nos vamos a la tanda. Manden mensajito que están los sorteos activos y ya venimos con mucho más Cultura Inquieta.